Bienvenidos al curso de R con RStudio. El día de hoy hablaremos sobre gráficos para una variable cualitativa. Empecemos. Recordemos que las variables cualitativas son variables que expresan un carácter de forma no numérica y que describen cualidades o atributos. Vamos a iniciar hablando acerca de la función barplot, el cual nos permite realizar un gráfico de barras para representar las frecuencias absolutas o relativas asociadas a los niveles de una variable cualitativa. La estructura básica es la siguiente. Colocamos la función barplot y los parámetros o argumentos. Veamos los argumentos más importantes. Height, el cual es un vector o matriz que contiene la información de las frecuencias absolutas o relativas. Esta función pide como argumento un objeto que represente una tabla de contingencia. Es por ello que vamos a crear una tabla de contingencia previamente antes de colocar la función barplot y los argumentos que la componen. Beside es un valor lógico que indica si las barras deben estar al lado cuando la información es una matriz. Por otro lado, Oris es el valor lógico que indica si el diagrama de barras va a ser presentado de forma horizontal, en el cual colocaremos true, o no, es decir, vertical, en el cual colocaremos false. Veamos la aplicación de esta función mediante un ejemplo. Ejemplo 01. Vamos a iniciar descargando la información utilizando la función downloadFile. Descargamos y vamos a crear el dataset banco. Listo. Ahora observaremos la clase de este objeto llamado banco. Es un dataframe, algunos resúmenes. Ahora observaremos las clases de dicho dataset. Muy bien, observamos como en ejemplos anteriores, en anteriores temas, que la variable marital y educación son variables cualitativas. Marital es un factor y educación también es un factor. Vamos a trabajar nosotros con el dataset banco, pero específicamente con educación. Lo primero que tenemos que hacer es expresar la variable que contiene la información como una tabla de contingencias. Recordemos que la variable que vamos a utilizar es una variable cualitativa. Por eso elegimos educación. Creamos esa tabla de contingencias. Listo, la mostramos. Y como podemos ver aquí, están ahí primaria, secundaria, terciaria y desconocido. Y esto es la cantidad de veces que se repite. Es decir, es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver las etiquetas. Primaria, secundaria, terciario y desconocido. Luego de crear la tabla de contingencias o tabla de frecuencias, vamos a construir el gráfico de barras para la variable cualitativa educación. Recordemos que educación es un factor. Entonces, la forma más simple simplemente es escribir barplot y en height igualarlo a x. ¿Por qué x? Porque x es la tabla de contingencia que nosotros hemos creado previamente. Listo, tenemos la forma más simple de nuestro gráfico de barras. Ahora vamos a ir añadiendo más detalles mediante la inclusión de más argumentos. Vamos a incluir ahora Oris, True, es decir, vamos a presentar nuestras barras de forma horizontal y además vamos a decirle beside True. Listo. Como vemos, nuestro gráfico de barras ahora es de forma horizontal. Vamos a modificar esto para volver a tener barras verticales escribiendo Oris false. Ahora también colocaremos las etiquetas a nuestros ejes. Xlabel, nivel educativo, y Xlabel, frecuencia. Ejecutamos y vemos que nuestro gráfico está modificándose y además está mejorando un poco más si lo comparamos con la versión inicial. Ahora agregaremos color. Para agregar color escribimos col concatenando los colores que queremos para nuestras barras. Como son 4 barras, colocamos 4 colores. Listo, ahí está. Vamos entonces ahora a colocarle el título. De todo lo que ya habíamos colocado, simplemente seguimos con main para colocar el título principal del gráfico.
Listo. Ahora, notemos que en el gráfico, en el eje Y de la frecuencia, vemos de que 2000 queda por acá, pero el gráfico secundaria, el de color rosa, es mucho más alto. Entonces tendríamos que tener un eje Y con un límite mucho más arriba que 2000. Entonces vamos a limitar o establecer los límites del eje Y. Para ello colocamos Y_lim igual a un vector de 0 a 2500. Vamos a probar. Listo, ahí está. Vemos que ahora se observa mucho mejor nuestro gráfico, porque hemos limitado o hemos establecido los límites de nuestro eje Y. Ahora vamos a utilizar la función legend para agregar leyendas. En este caso vamos a escribir top right, que es para ubicar o posicionar dónde va a estar nuestra leyenda. Escribimos legend para utilizar los nombres de nuestra tabla de frecuencias. Utilizamos row names X. Y además vamos a llenar o hacer el llenado de los cuadraditos de la leyenda. Y utilizamos los colores, los mismos colores que nuestras barras. Listo, ahí está ubicado. Como vemos, top right nos dice la posición, en este caso en la parte superior derecha del gráfico. Nosotros podemos mejorar el gráfico realizando lo siguiente. Por ejemplo, vamos a crear un objeto al cual llamaremos BP. Vamos, el nombre puede ser cualquier nombre, pero nosotros ponemos BP por barplots. Colocamos BP y utilizamos lo que ya habíamos realizado anteriormente. Simplemente copiamos y pegamos y le llamamos BP. Recuerda que estamos utilizando una asignación. Creamos y ya está. Ya tenemos BP creado. Ahora colocamos la leyenda, que es la misma leyenda que ya habíamos creado anteriormente. Simplemente copiamos y pegamos. Esto lo hacemos porque vamos a utilizar la función txt. Y esto lo utilizamos de esta forma. X va a ser de donde nosotros vamos a coger la información, que es BP. Y va a ser X, que es nuestra tabla. Este más 4 es para hacerlo un poco más grande. ¿Sí? Vamos a mostrarlo dentro de poco. La posición 3, que vamos a ver dentro de poco a qué se refiere. Sex por default 1. Las etiquetas van a estar redondeadas a 2. ¿Por qué round 2? Porque en este caso los valores de X que estamos considerando son las repeticiones y son numéricos. Aunque en este caso no sería necesario tampoco. El color que vamos a asignar va a ser azul. Vamos a crear la leyenda y ahora crearemos el texto. Y ya está. Ahí está. Veamos qué pasaría si ponemos esto color solamente X. Creamos nuevamente BP. Ahora la leyenda y ahora texto. Vemos que está ahí. Ahora generamos más 4, por ejemplo, y se hace más oscuro. Si colocamos más 10, mucho más oscuro, ¿ok? Así que vamos a dejarlo en más 4. Ahora la posición puede variar. Por ejemplo, si ponemos 1, va a estar abajo, ¿sí? Si ponemos 2, va a estar ahí en centro. Si ponemos 3, va a estar en la posición original, es decir, encima del gráfico, de las barras. Y si ponemos 4, va a estar centrado pero hacia la derecha. Vamos a dejarlo en 3. Para volver a utilizarlo vamos a crear nuevamente BP, legend y txt. Y ya está, original. Nosotros podemos obtener, además de una barra con frecuencias absolutas, también podemos observar que podemos realizar un bar plot pero con frecuencias relativas. Para ello vamos a realizar las siguientes modificaciones o cambios al código realizado anteriormente. Primero, vamos a construir una tabla de frecuencias relativas, ya no absolutas como en el caso anterior, al cual llamaremos XX. Y esto lo convertiremos utilizando la función propTable. La función propTable nos va a devolver las frecuencias relativas, pero mire que estamos utilizando como argumento. Este argumento es la tabla de la frecuencia absoluta. Y esto lo podemos multiplicar por 100 para que no nos devuelva decimales, sino para que esté expresado en porcentajes.
Creamos el objeto y observamos el objeto. Ahí está. Este es la tabla de frecuencias relativas. Esto es un 14.9%, 51%, 29.8%, 4.1%. Como está multiplicado por 100, está expresado en porcentajes. Luego vamos a modificar los argumentos. Primero modificamos Hein y vamos a elegir a XX, es decir, a la tabla de frecuencias relativas, en lugar de X, que era la tabla de frecuencias absolutas que vimos en el ejemplo anterior. También modificamos Legend y TXT. Esto reemplazamos, donde veamos todo X, vamos a ponerle XX, que es nuestra tabla de contingencias, pero de frecuencias relativas. Asimismo, también modificaremos YLab, que es la etiqueta para el eje Y, puesto que en el anterior decía frecuencia simplemente, como podemos ver aquí, pero ahora vamos a colocarle frecuencias relativas. Además, vamos a usar la función past en labels y modificaremos la posición en función de cómo va a quedar mejor nuestro gráfico. Donde antes estaba X, vamos a cambiarlo por XX. En ese sentido, legend, row names, pero ahora de XX, text, esto es X normal, es parte de la función, es el argumento de la función, pero aquí sí lo cambiamos en row, porque va a tomar la tabla de contingencias de frecuencias relativas. Ahora, vamos a crear. Ojo, también podemos observar que estamos modificando los límites. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora de frecuencias relativas. Normalmente va de 0 a 100%, ¿verdad? Pero como está repartido en varias barras, no va a superar posiblemente el 60%. Por eso lo estamos limitando de 0 a 60. Y ya no de 0 a 2500 como estaba antes en el caso de las frecuencias absolutas. Creamos BP nuevamente, pero para el caso de frecuencias relativas, las leyendas. Y ahora creamos el texto. Observamos de que está por encima, casi por el medio. Entonces vamos a colocar la posición, a ver, 3. Y vamos por encima. Está muy por encima. Vamos a colocar 2. Y estaría ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, pero creamos nuevamente porque estamos modificando. A ver, vamos a poner la posición, dejamos en 1. Ahí. Ahora vamos a ver una pequeña observación respecto al gráfico que hemos realizado. Esta observación nos presenta la función txt y la función legend. La función text nos permite dibujar las cadenas dadas en el vector labels y en las coordenadas dadas en x y en y. Los argumentos que normalmente son utilizados en la función text son x y y, el cual son vectores numéricos de coordenadas, el argumento labels, que es un vector de caracteres o de expresión que especifica el texto que se va a escribir en nuestro gráfico, post, que es un especificador de posición para la ubicación del texto y va a tener los siguientes valores, de 1 a 4. 1 indica la posición por debajo, 2 indica la posición a la izquierda, 3 indica la posición por encima y 4 indica la posición a la derecha, obviamente las coordenadas. Por otro lado, la función legend nos va a permitir agregar leyendas, como su nombre lo dice, y sus argumentos son x y y, que son coordenadas que se usan para ubicar la posición donde se va a ubicar la leyenda. Ojo, además de presentar las coordenadas x y y para ubicar la leyenda, nosotros podemos utilizar palabras clave. Estas palabras clave ya las habíamos utilizado previamente. Por ejemplo, habíamos utilizado top right. Como vemos, tenemos varias opciones para ubicar la leyenda y la ubicación va a depender a criterio del investigador o estudiante, o en todo caso, para poder ubicar nuestra leyenda de forma adecuada en el gráfico. Por ejemplo, en nuestro caso, nos conviene ubicarlo en la parte derecha y superior del gráfico. ¿Por qué? Porque si colocamos en la parte izquierda superior, estaría chocando con parte del gráfico. Tampoco podríamos ubicarlo en la parte inferior izquierda, tampoco en la parte inferior derecha, menos en la parte central. Legend es el vector de caracteres o expresiones de longitud que aparecerá en la leyenda. Fill es el argumento que hará que los cuadros de la leyenda se llenen, es decir, va a ser un llenado de colores con dichos colores especificados. En nuestro caso, hemos elegido los colores, los mismos colores que las barras.
Asimismo, dichos cuadros van a aparecer junto al texto de la leyenda, como podemos verlo en la parte derecha de su pantalla. Ahora hablaremos acerca de la función py. La función py nos permite realizar gráficos de pastel o de tarta para representar las frecuencias absolutas o relativas asociadas a los niveles de una variable cualitativa. Tenemos una nota que nos genera R, pues nos da una breve advertencia, nos dice que los gráficos circulares son una muy mala forma de mostrar información. Es bueno para juzgar medidas lineales, pero malo para juzgar áreas relativas. Un gráfico de barras o gráfico de puntos es una forma preferible para mostrar este tipo de datos. Aún así, podemos utilizar la función py para hacer algunos gráficos y mostrar nuestra información. La estructura básica de la función py es la siguiente. Escribimos la función py y dentro del paréntesis los argumentos que la componen. Los principales argumentos son los siguientes. X, que es un vector de cantidades numéricas no negativas, cuyos valores se muestran como las áreas de los sectores circulares graficados. Por otro lado, labels es una o más expresiones o cadena de caracteres que van a dar los nombres o etiquetas a los sectores. Para el caso en el cual existan NA, no se van a mostrar etiquetas. Veamos la aplicación de esta función mediante un ejemplo. Ejemplo 01. De la misma forma como creamos el gráfico de barras, vamos a crear previamente una tabla de frecuencias. A esta tabla de frecuencias la vamos a llamar, en este caso, tabla. La creamos utilizando la función table y colocando dentro del paréntesis el argumento numérico de los datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el dataset iris, porque sabemos que dentro del dataset tenemos la columna de especies, el cual es un factor, es decir, es una variable cualitativa. Creamos la tabla. Ahora vamos a graficar un gráfico de py o pastel simple. Vamos a colocar el argumento, es decir, x, que va a ser el argumento numérico que vamos a mostrar como áreas de los sectores circulares que vamos a crear. Utilizamos labels igual a names, es decir, los nombres de la tabla. Como sabemos, existen tres especies, que son setosa, virgínica y versicolor. Además, utilizamos main para colocar el título principal del gráfico, al cual llamaremos simplemente gráfico de pastel. Finalmente, vamos a colocar los colores mediante el argumento col y vamos a elegir la función rainbow, que nos va a dar los colores de arcoíris, como dicen, pero en función al tamaño de x, siendo x la tabla. Creamos y ya está. Ahí tenemos el gráfico de pastel que nos muestra las tres especies de la dataset iris. Ahora veremos otro ejemplo. Vamos a crear esta vez la tabla de contingencias de frecuencias absolutas. Utilizamos nuevamente table y colocamos la información numérica. En este caso utilizaremos el dataset banco, que ya habíamos utilizado previamente. Y utilizaremos la variable educación. Creamos la tabla 01. Ahora graficaremos nuevamente la función py, el argumento numérico, las etiquetas, que son los nombres de dicho argumento numérico, x, además el título de nuestro gráfico de pastel, nuevamente los colores que van a ser en función al tamaño de nuestro argumento numérico. Creamos y tenemos nuestro gráfico de pastel. Pero nosotros podemos utilizar un paquete, que es el paquete Plottrix, para generar un mejor gráfico de pastel y tener una mejor presentación. Lo primero que tenemos que hacer, si es que no lo tienes descargado, es descargarlo. Así que instalamos. Listo. En mi caso yo ya lo tengo, así que voy a decir no. Ahora voy a activarlo. Listo. Ahora, como segundo paso, vamos a establecer los objetos a ser utilizados. En este caso va a ser X, labels, y vamos a crear py%. X va a ser el objeto que vamos a utilizar, el cual va a ser la tabla. Creamos. Ahora, labels será nuestro objeto que va a agrupar las etiquetas y para ello vamos a crearlo con la función past. Ejecutamos. Ya está creado. Ahora creamos el objeto py% y lo creamos utilizando la función past y
y estos son los argumentos. Vamos a notar de que estamos colocando un carácter, el carácter en este caso que es el símbolo de porcentaje. Esto para que aparezca al costado de este valor. Esto va a reflejar el porcentaje de cada valor que corresponde a cada etiqueta. Ejecutamos. Ahora vamos a generar como tercer y último paso el gráfico de pastel y la leyenda. Utilizamos la función pie, colocamos x, que es el argumento numérico de nuestra tabla que ya está aquí, que habíamos creado previamente. Levels, que va a ser pie%, es decir, las etiquetas van a estar dados por el objeto pie%. Colocamos sex para darle un tamaño. Vamos a colocar 0.9 a ver cómo nos resulta. Los colores se darán utilizando la función rainbow. BG para colocar, ya saben, un fondo. En este caso, posiblemente no se ejecute, pero vamos a colocarlo ahí. Main, que es el gráfico de pastel, que es el título que vamos a asignarle. Realizamos, ahí está. Vemos que tenemos el mismo gráfico, pero en lugar de tener los nombres que tenemos aquí, tenemos el porcentaje, es decir, los valores. Por ejemplo, el área de color verde, que aún no sabemos cuál es el nombre o a qué nivel pertenece, ocupa el 51.01%. Para mejorar esta presentación vamos a colocar las leyendas y vamos a ubicarlo en la parte izquierda superior, top left. Le colocamos las etiquetas, también un tamaño de 0.9 y llenaremos los cuadritos o los rectángulos de nuestra leyenda del mismo color que habíamos especificado previamente cuando creamos nuestro pie. Y BTI igual O, por ejemplo. Ahí está. Nosotros podemos fácilmente eliminar esto en este caso porque no se está ejecutando ya que estamos utilizando BTI, por ejemplo. Y nos quedaría así. Y tenemos ahí nuestra etiqueta. Como vemos, la leyenda está tapando un poco al valor porcentual del gráfico de secundaria. Esto debido a que tenemos aquí. Esto puede ser acá. Lo voy a mover un poco más hasta ahí. Ahora voy a generarlo otra vez. Y ahora coloco las etiquetas. Ahí está. Finalmente podemos guardar todo esto mediante export. ¿Cómo queremos exportar? Como imagen, como PDF o como un clipboard. Simplemente voy a guardarlo como imagen. Lo voy a llamar rplot7, por ejemplo. Formato PNG. Mi directorio por default, ya sabes que es mi Word Directory. Así que simplemente voy a guardarlo. Save. Y ya está guardado nuestro gráfico. Y bueno, vamos a cerrar esto. Esto sería todo por la parte del tema de gráficos. Y estamos finalizando ya el curso, así que muchas gracias por seguirlo. Y espero que te haya gustado mucho el curso. A mí me gustó mucho prepararlo. Y gracias. Y nos vemos en futuras ediciones de este curso o nuevos cursos. Gracias a todos.